Hola, hola chicos, chicas, vamos a trabajar lo que es la función radical, directamente lo que es el dominio máximo de la función radical. En primer lugar, hay que entender el criterio de la función racional. Este tipo de funciones van a tener lo que conocemos como raíces, y en estas raíces nos vamos a encontrar con un valor n, un numerito n que tiene que ser un número natural, el cual vamos a llamar índice. Entonces, ese numerito me puede generar raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, etc. Y lo que está adentro de la raíz se llama subradical. Es importante que tengamos claros estos conceptos porque los vamos a seguir mencionando. Acá les presento la gráfica básica de la función radical, aunque depende. ¿Por qué? Porque si yo tengo lo que es raíz cúbica de x, me genera esta primer función, esta primer gráfica. Y si tengo raíz cuadrada de x, me genera la segunda gráfica, la que está en verde. Lo que sucede es que si yo tengo índices impares, las gráficas se van a ver similares a esta, pues pueden tener ciertas transformaciones, pero van a tener como esta forma. Y si los índices de los radicales son pares, entonces nos va a generar gráficas similares a esta. Obviamente, dependiendo de los cambios que haya en el criterio, así va a cambiar la gráfica. Lo que sucede es que estas funciones son las funciones inversas de las polinómicas. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, la gráfica de x a la 3 tenía esta forma. Entonces, cuando yo aplico función inversa, obtengo la raíz cúbica. Y cuando teníamos la gráfica del polinomio de grado 2, la gráfica básica era esta. Y cuando yo le aplico la inversa, obtengo esta. Acá sucede algo importante. Si ustedes ven en la cúbica, cuando yo aplico la inversa, la gráfica me queda, por así decirlo, completa. Y yo puedo decir que puede tomar cualquier número en x, que la gráfica va a estar bien definida. Esta función tiene dominio R. Sin embargo, cuando yo trabajo con la cuadrática, hay un problema, y es que si yo aplico la inversa a x a la 2, la gráfica que me queda no es función. Entonces yo solamente puedo tomar una partecita de la gráfica, por así decirlo, como la mitad de la parábola, para que me genere la función inversa. Entonces hay una redefinición del dominio. Por eso vamos a ver que en algunos casos de intersecciones, aunque algebraicamente nos den ciertas soluciones, puede ser que esa solución caiga sobre la parte fantasma, la parte que se elimina para que la inversa sí sea función. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, entonces el dominio no es todo R. Si ustedes se fijan, por ejemplo, -1 no tiene gráfica con cuál relacionarse, entonces el dominio sería de 0 cerrado a más infinito para la gráfica básica. Ahora, si las gráficas empiezan a sufrir ciertas transformaciones, ciertos movimientos, entonces el dominio empieza a cambiar. Por ejemplo, si vemos esta primera, pues yo puedo ver que el dominio son todas estas x y va hasta más infinito. En este caso de la gráfica morada, yo puedo ver que más bien está empezando en menos infinito y puedo ver con cuáles x se va relacionando y llega hasta ahí. Aquí hay un puntito cerrado. Luego en esta gráfica rosada,
ya no está empezando en 0, está empezando en 3 y yo puedo seguir hasta la flecha que me indica que va hasta más infinito. Aquí en esta última empieza en menos infinito y yo puedo empezar a ver con cuáles valores x se va relacionando. Entonces lo podemos ver gráficamente, pero también lo podemos ver algebraicamente. Entonces, cuando a mí me piden dominio máximo, si el índice de la función es impar, pues inmediatamente el dominio es R. Mientras que si el índice de la función es par, 2, 4, 6, etc., el dominio va a depender exclusivamente del subradical. ¿Por qué? Porque vamos a tener que garantizarnos que ese subradical sea positivo o cero. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando tenemos, por ejemplo, raíz de menos 2 no pertenece al conjunto de los números reales. Raíz de menos 2 pertenece al conjunto de los números complejos. Entonces, hasta cálculo 2 vamos a empezar a trabajar este tipo de números. Por lo tanto, tengo que garantizarme que mis valores pertenezcan a R y por eso necesito analizar el subradical. Entonces, para h de x, nada más tomamos el subradical mayor o igual a 0 y ya nos queda la solución. La x tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces podemos concluir que el dominio de h es de 0 cerrado a más infinito. En el caso de g de x, tomamos todo el subradical mayor o igual a 0. Nos va a quedar que la x tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces nos va a quedar que el dominio es de 3 a más infinito. En este otro caso tomamos todo el subradical mayor o igual a 0. Hay que recordar del tema de repaso que yo cuando paso ese negativo le doy vuelta a la boquilla, me va a quedar 0 sobre menos 1 y 0 sobre menos 1 sigue siendo 0. Entonces me va a quedar más bien que la x es menor o igual a 0. Entonces sería de menos infinito a 0 cerrado. Y en este caso, nuevamente, cuidado, nada más nos interesa analizar el subradical. ¿Por qué? Porque este más 1 afuera o este menos 1 afuera no va a afectar nada. Lo puedo considerar como un polinomio y el dominio de un polinomio es R. Entonces, me interesa solo garantizarme que el subradical sea mayor o igual a 0. Entonces, 2 va a ser mayor o igual a x y ya tengo que mi dominio sería de menos infinito a 2 cerrado. Ahora, veamos un ejemplo curioso. ¿Qué pasa si tenemos dos raíces? ¿Cómo sacamos el dominio máximo si tenemos dos raíces? En este caso tengo que sacar el dominio para esta y luego voy a tener que sacar el dominio para esta. Y para que la función completa exista, tiene que cumplirse que los dos dominios se cumplan al mismo tiempo. Entonces es una intersección de dominios. Vamos a analizar el 2x más 5 mayor o igual a 0. Nos queda entonces que 2x tiene que ser mayor o igual a menos 5. X tiene que ser mayor o igual a menos 5 medios. Y en el caso de la siguiente raíz, tenemos que 1 menos 3x tiene que ser mayor o igual a 0. 1 tiene que ser mayor o igual a 3x. Entonces, 1/3 tiene que ser mayor o igual a x. Esa información la podemos dibujar en la recta numérica. Entonces yo puedo dibujar esta inecuación, la x mayor o igual a menos 5 medios. Y puedo dibujar esta otra inecuación, la x tiene que ser menor o igual a 1/3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo agarro un valorcito por aquí, en este valorcito se cumple la condición verde, pero no la azul. Si yo agarro un valorcito por aquí, se cumple la condición azul, pero no la condición verde. Tienen que cumplirse las dos al mismo tiempo. Entonces, necesito que sea este intervalo. Ese intervalo sería el dominio de la función completa. Entonces, el dominio de m sería de menos 5 medios cerrado a 1/3 cerrado. Tengo que hacer intersección de dominios.